Un gusto. Rodrigo Sepúlveda, no hubo un cotejo adecuado por parte de Gendarmería. Parte de lo que dijo la jueza Irene Rodríguez, quien había sido suspendida el día viernes por una resolución que toma ahí la Corte de Apelaciones a través de la fiscal Carrasco, en donde se determina que ella debe estar suspendida de sus funciones durante un mes, mientras se llevan a cabo una serie de diligencias en torno a la investigación por la liberación de este sicario, Alberto Carlos Mejía Hernández. Junto con ella, además, habrá una funcionaria que también será suspendida, quien estaba en la sala junto a ella ese día 10 de julio, cuando se lleva a cabo la audiencia de formalización que deja a estos 3 sicarios en prisión preventiva. Y por cierto, todo esto tiene que ver también con que esta funcionaria ha sido citada por el Ministerio Público para declarar en calidad de imputada. Esas habían sido las novedades que teníamos, inclusive el día sábado, un operativo policial cerca de su casa, luego que ella alertara a Seguridad Municipal y Carabineros de llamadas presuntamente extorsivas o de amenazas, en donde finalmente todavía habría quedado en un malentendido, en un error de comunicaciones, pero que de igual manera conllevó un amplio operativo policial a las afueras de su vivienda. El día de hoy habla largo y tendido, cerca de 45 minutos, en donde responde absolutamente a todos una y otra vez, porque quedan muchas dudas en relación justamente a esto. Vamos a partir por escuchar lo que ella dice en torno a esta suspensión. Un mes suspendida mientras dura la investigación. Esto es lo que dice la jueza Irene Rodríguez. Lo dije ayer y no tengo nada más que decir. Estoy muy conforme, es una medida totalmente razonable. El fundamento es para una mejor investigación y para un buen funcionamiento del tribunal. Y creo que es muy bien. Me siento tranquila, sí, eso lo saben ustedes. Por favor, no, trabajamos juntas. ¿Cómo no la voy a conocer? ¿La conocen siempre? ¿Y ella habría enviado los mails? No sé si ella los envió. ¿Ella estaba con usted en la sala ese día? Por supuesto. ¿Y le parece raro que la hayan llamado a testificar como en calidad imputada? Por supuesto que no. Si el escándalo partió por los oficios que tengo yo y los correos, eso no es injerencia mía. ¿Usted no envía los correos? No, para yo no envío los correos. ¿Lo envía la actuaria? Los envían funcionarios. No les voy a decir que es la actuaria porque la verdad que no. Alerta. Primero, la suspensión de ella a mí me parece absolutamente justa, adecuada, necesaria. Y fíjense que le va a hacer bien a ella salir del caso y le va a hacer muy bien a la investigación. Muy bien a la investigación. El silencio de ella. Ahora, aprovechando que hoy pudiste conversar con la jueza, ¿qué dice respecto a Gendarmería? Porque ella cuenta su protocolo, pero su protocolo está muy asociado con Gendarmería, que es quien al final termina abriendo las rejas de la cárcel para que salga el sicario. Entonces, su visión de Gendarmería, me interesaría saber, Danilo, yo creo que también a la gente y mucho, saber qué culpa tiene Gendarmería, si es que la tiene bajo el punto de vista de ella. Claro, a ver, recordemos que fueron 3 órdenes que se emitieron en 11 minutos. La primera en donde se decreta la prisión preventiva a las 8:17, a las 8:25 hay una segunda en donde hay un error, se reconoce que hay un error en el nombre, por ende para arreglar eso se dice que se deja sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva, dejando en libertad a la persona indicada, y 3 minutos más tarde se hace la correcta. Eso es lo que nosotros sabemos. Ahora, dice la jueza que esta segunda, que es la más polémica, por supuesto, en donde se dice que se revoca la libertad y que se deja en libertad a la persona, es una fórmula, está escrito así. No es que ellas redacten particularmente estos 2 puntos, sino que cuando se hace una corrección de nombre, la fórmula que ellos tienen dice que se cambia la medida cautelar y que queda en libertad. Es lo que dice la jueza. Entonces ella dice, posteriormente, desde la sala se fueron las 3 órdenes y se fue inclusive la orden correcta, la de las 20:28. El tema acá que yo me pregunto, dice ella, es que no cotejó como corresponde Gendarmería. ¿Por qué se quedaron también con el segundo y no el tercero, que era el correcto, el que se envió? Todos juntos salió desde la misma sala. Entonces dice que fue una funcionaria de Gendarmería la que se percató que el nombre estaba incorrecto y se lo llevó a la jueza para corregir. Y esto es porque dicen que Gendarmería
reclaman, decía ella, o corrigen absolutamente cualquier elemento que no esté correctamente escrito. Entonces, por eso se devolvió el documento hacia ella para que haga la corrección de este nombre. Entonces, es ahí en donde ella apunta a sus dardos. No quiso decir derechamente que puede existir algún tipo de corrupción o algo por el estilo, pero sí dice que en Gendarmería se debió haber cotejado la información, que le parece muy extraño que finalmente la orden correcta salió desde la sala como correspondía, ¿por qué no se hizo este chequeo? Ahora, esta segunda orden, donde se dejaba sin efecto la prisión preventiva, nunca tuvo que haber llegado a Gendarmería también, y eso también es parte de la investigación. Era un correo que era de carácter interno solamente, donde se hacía el protocolo para corroborar el nombre. ¿Por qué llegó ese documento a Gendarmería? Es uno de los puntos que no fue aclarado directamente por ella, pero sí dio a entender que ella sabe perfectamente qué funcionario envió ese correo, y por supuesto también esa información se ha entregado al Ministerio Público. ¿Qué dice la jueza sobre Gendarmería? Lo escuchamos ahora. Había que cotejar. Llegó a las 12 la libertad. ¿Qué onda si los tenemos adentro? A ver, ¿por qué no vemos el oficio que llegó, con que entró anoche, ingresó a Santiago 1 la gendarme, porque si no, no los dejan ingresar, no dejan ingresar? Yo veo 79, 76 libertad, 79 orden de ingreso, hora de firma. 8.25 libertad, 8.28 o 20.28 orden de ingreso. Parece que este es el último, pero igual que raro, llamemos. Igual pasaron 4 horas. No hubo llamado. Ese es el cuestionamiento que hace la jueza sobre Gendarmería. Es primera vez que habla en detalle sobre horarios, sobre los movimientos que se realizaron. Es la primera vez que tenemos la instancia también para poder consultarle y para que ella vaya desarrollando qué fue lo que pasó esa jornada. Estamos hablando que esto ha sido un escándalo a nivel no solo del Poder Judicial, sino que una serie de instituciones que han sido cuestionadas y que justamente terminaron con la excarcelación de un sicario que está grabado en imágenes como es él quien realiza el homicidio del Rey de Meix, y que a 48 horas de haber quedado en libertad finalmente ya se había ido del país. Por lo mismo, la atención y la importancia de este relato de la jueza, en donde ella indica salieron como correspondían los documentos. Además, estas correcciones en el nombre traen consigo que se ocupe este formulario o fórmula que ya viene prediseñada. ¿Es mi firma? Sí. ¿Lo firmé yo? Sí, dice ella, pero es lo que corresponde cuando uno hace una corrección de nombre. El problema es que de partida ese documento con la corrección nunca tendría que haber llegado a Gendarmería, porque era de carácter interno, foco seguramente de esta investigación, y según lo que nos dio a entender la jueza, ese documento no habría sido enviado por esta funcionaria que está siendo ahora citada a declarar en calidad de imputada y que también se le suspende por un mes. Pero además apunta sus dardos justamente a la revisión que realiza Gendarmería, porque dice tenían todos los documentos en su poder, ¿cómo no se dan cuenta que hay 3 documentos en 3 horarios distintos y que finalmente el último es el que vale? Pasaron tan solo 11 minutos entre el primero y el tercero. Parte de lo que ha dejado las declaraciones de la jueza Rodríguez, quien también se refiere a el daño que de cierta manera toda esta situación podría abarcar para su carrera, una trayectoria de más de 20 años. Seguimos revisando declaraciones de la jueza Irene Rodríguez. Espero que sea el menor, o espero que no haya, o sea, ya el daño que he tenido con todo esto, que ustedes se imaginarán, cuestionada nacionalmente, internacionalmente, por supuesto que tengo un daño. Es un gran daño, pero yo tengo toda la esperanza que al final de este proceso, de esta investigación y la resolución, para mí sea una anécdota amarguísima que me voy a acordar toda mi vida, hasta que muera, por supuesto, mientras tenga uso de razón, y por supuesto que una experiencia tremendamente amarga. Bueno, hay una gran pregunta. Si había un documento interno, ¿por qué llega? O sea, eso me parece que es gravísimo. Si hay un documento que no tiene que llegar y llega a Gendarmería, me parece muy raro. Segundo, ¿qué dice ella, la jueza, respecto a esta mirada que existe de la población? He escuchado a algunos políticos también, de hablar que dentro del Poder Judicial puede existir corrupción. Ella se ha alejado de esto, ella reconoce que pueda existir tal vez incluso el crimen organizado metido ya dentro de
del Poder Judicial de nuestro país, Danilo. ¿Qué mirada tiene respecto a eso? Claro, mira, en las últimas horas han surgido datos que van de la mano con toda esta arista, Rodrigo. A través de publicaciones periodísticas se sabe que una de las personas más cercanas a Wilson Verdugo, presunto autor intelectual de este crimen, en algún momento, en el año 2007, esta persona cercana, que es quien incluso alerta a Verdugo que la policía estaba rondando el restaurante y que había algo sospechoso, que los ojos de las instituciones estaban puestas en él antes de su detención. Este sujeto, en el año 2007, cayó en una red de corrupción que estaba ligada al Poder Judicial. Funcionarios que le habían hecho favores a algunos delincuentes. Dentro de eso aparece este sujeto cercano a Verdugo, en donde él tenía una orden de detención vigente. Y gracias a lo que hace una funcionaria que fue condenada, su nombre desapareció de todas las plataformas en donde aparecía él con una orden de detención vigente. Esto ocurrió hace muchos años, pero claro, se sabe ahora que ese sujeto es cercano a Verdugo. Por ende, es evidente preguntarse, al menos plantear si puede haber existido algún grado de conexión con el interior del Poder Judicial, porque es un hecho en donde se están ligando ambas historias y en donde finalmente terminamos con un sicario que habría sido contratado por este intermediario al que llega Wilson Verdugo para matar al rey de Mex. Por ende, hay episodios que se están uniendo, que están apareciendo también a través de diversas investigaciones y que de seguro están en los ojos puestos del Ministerio Público en torno a esta situación. Es por eso que es válido preguntarle si existe o no la posibilidad de que pueda haber corrupción en el Poder Judicial. Si todo fue como la jueza dice, como que ella envió el documento, que finalmente esto se tramitó por parte administrativa y por error llegó a Gendarmería. Dice, los ojos hay que ponerlos en Gendarmería también, porque ahí hubo un problema, no se cotejó correctamente. Pero ¿puede haber corrupción? Es parte de lo que le preguntamos también a la jueza y esto es lo que nos dice. Dale. Mi experiencia de vida en el Poder Judicial es digamos, de un proceder intachable, responsable de todos. Pero por supuesto que durante los años han aparecido algunos casos en otras ciudades que sí han habido investigaciones por posible tráfico de influencia o lo que sea, que yo no sé en qué han terminado porque no la recuerdo a esta altura, pero por supuesto que es muy posible que en algún momento se pueda dar esto y que pueda haber una cierta corrupción o no sé. Claro. No descarta, Rodrigo, que pueda existir. Son varias declaraciones las que dejan estos 45 minutos prácticamente de entrevista con los medios de comunicación, en donde por primera vez habla en extenso la jueza Irene Rodríguez, luego de conocerse su suspensión por un mes mientras sigue adelante toda esta investigación. Sí, lanza una acusación respecto a un error de Gendarmería. Ahora hay que escuchar a Gendarmería. En esta pasada no se puede quedar callada con una acusación tan pública hecha en el día de hoy. Así que me parece que esa va a ser la voz con mucha notoriedad hoy exigida por el país para ir clarificando el tema. Dani, gracias por todo.